de nuestros compatriotas que la pandemia y las múltiples restricciones que se fueron imponiendo unas tras otras. Y la verdad que si hubiéramos sido capaces de resolver desde el Congreso esta cuestión, hubiera mostrado un gran ejercicio de democracia representativa, de esfuerzo deliberativo, para armonizar todos los derechos e intereses que están en juego, ¿no? Porque frente al escenario que estamos viviendo, sabemos que todo tiene su costo. No cerrar tiene un costo, cerrar tiene un costo, cerrar las escuelas tiene un costo. Y si le hubiéramos puesto más cabeza, más rigurosidad y hubiéramos tomado decisiones con más evidencia, por ahí hubiéramos podido disminuir los costos generales, es decir, los costos en las múltiples dimensiones en que tuvieron lugar esos costos. Pensemos cuál es la magnitud de esos costos. Tenemos más de, o alrededor de 3,4 millones de contagiados por COVID y tenemos más de 72.000 argentinos fallecidos. Esos son más o menos 1.411 tragedias de once, 371 Cromañón, 111 guerras de Malvinas, 30 años de homicidios dolosos en la Argentina, 13 años de víctimas de tránsito en la Argentina y 2 dictaduras sangrientas, como la que tuvimos del 76 al 83. Además de eso, tuvimos una caída de 10 puntos del PBI, bien ajustado el desempleo del 15%, tenemos una inflación galopante que hace que la pobreza suba, aún de estos niveles estratosféricos, 42%, 72% entre los menores en el conurbano. 72%, más de 7 de cada 10. Y cerraron 23.000 empresas. Entonces, creo que se puede trabajar de mejor manera para afrontar esto colectivamente. Se puede, definitivamente. Ahora, recién se mencionó otra vez, y ya se ha dicho múltiples veces, que frente a esto que es lo difícil de equilibrar estas múltiples dimensiones que tiene la pandemia y el impacto en nuestras vidas cotidianas, se acusa a algunos gobernadores, candidatos, opositores de mirar las encuestas. Mientras tanto, yo escucho bastantes discursos electorales. Se dijo acá hoy, lo dijo, hay una nota de hoy de Infobae, de un periodista que habla mucho con el presidente, que dice que el presidente dice eso inclusive de sus propios gobernadores. Y pregunto yo, ¿y cuando la cuarentena era eterna, con poco resultado, y en las encuestas subía el presidente, no miraba las encuestas? Si no miraba las encuestas, ¿qué fue un error? Esa cuarentena larga. ¿Y el reconocimiento de que fue un error? Entonces todos sabemos que gestionar esto tiene enormes dificultades en el mundo, en la Argentina, en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Enormes dificultades. Entonces andar asignando motivaciones, la verdad que es complejo. Durante todo este tiempo, además, hubo amplísima colaboración y articulación entre los distintos distritos y entre la oposición y el oficialismo. Los múltiples DNU que tratamos y aprobamos y los actos administrativos que cada jurisdicción tomó en virtud de esos DNU. De hecho, el propio presidente dijo el 6 de noviembre, haber trabajado como trabajamos hizo mucho más fácil lo que parecía ser un problema muy difícil de resolver. Lo fue, pero mucho más fácil hacerlo por el trabajo mancomunado que hicimos. Ahora unir esfuerzos para vacunar a los argentinos. 6 de noviembre. Hasta ahí, en 8 meses había habido 33.136 argentinos fallecidos. Hasta ahí, en 8 meses, menos que en el día de ayer. Y estábamos declarando que se abría otro panorama, pero además estábamos reconociendo que había habido un trabajo muy mancomunado. Hablamos en la inspiración de este proyecto de Alemania, pero quiero hacer algunas aclaraciones con respecto a Alemania. Primero, Alemania vivió en lugar de este trabajo mancomunado que reconocía el presidente, mucho desorden en su federalismo con respecto a las medidas que tenía que tomar. El primero que manifestó que había que articular esto fue el primer ministro del Estado bávaro en septiembre del 2020. La medida se tomó el 20 de abril de este año, es decir, que tuvieron 7 meses debatiendo estas cuestiones fuera del Parlamento. En el Parlamento tomó menos. ¿Cuáles son las diferencias? En el último mes, es decir, que desde que la ley entró en vigencia, Alemania lleva 18 millones de vacunados más. Tiene 38,1 con la primera dosis de su población y 12 con las 2 dosis. Testea 4 veces más que la Argentina. Los alumnos y docentes para tener clases presenciales se testean 2 veces por semana. Y esa ley se tiene que renovar cada 3 meses. Es decir, vuelve a ser un ejercicio de discusión colectiva.
Tampoco hay que irse hasta Alemania, presidente. Chile testea 4 veces más que la Argentina y está vacunando a los que van entre 30 y 34 años. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué son importantes estos datos? Porque la verdad que hubo trabajo conjunto hasta el DNU 287, hasta el DNU que la Corte Suprema declaró inconstitucional. Frente a ese DNU hubo una reacción acumulada por el cansancio, por la extensión previa de las cuarentenas, por la situación de las familias con hijos, por la situación económica y por la incertidumbre futura, ¿sí? Tanto en cuanto a las vacunas como en cuanto a la economía. El 3 de noviembre Axel Kicillof había dicho, gracias al trabajo en conjunto, otra vez, y a la decisión política de Alberto, varias vacunas van a estar disponibles lo antes posible para que le podamos empezar a poner fin a esta pesadilla. Nos permite planificar, al que quiere invertir, invertir, al que quería consumir, consumir, al que quería irse de vacaciones, porque empezamos a ver el borde de esta pandemia. Esto es del 3 de noviembre. Entonces, frente a esas promesas incumplidas, frente al cansancio acumulado, claro que hubo una reacción con respecto a ese DNU, y esa reacción además terminó con la Corte Suprema, que no es judicialización, la Corte Suprema en una federación delimita competencias, es lo que hace, ¿sí? Pero en lugar de tomar eso como un dato de la realidad, en lugar de ver cómo se pueden administrar mejor todas esas tensiones que se van acumulando, lo que pasó es que el gobierno tuvo un enojo con esa situación. Tuvo un enojo con la Corte Suprema, tuvo un enojo declarando el otro día el DNU, aprobando el DNU el otro día, ese mismo DNU que la Corte Suprema declaró inconstitucional. Y en Alemania, como dije, llevó mucho tiempo. Acá, este proyecto entró el martes a la tarde, el miércoles a la mañana se convocó al plenario y esa misma tarde ya había dictamen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta ley? Porque la verdad es que al oficialismo muchas veces cuando hay un obstáculo, algo en el sistema que le impide hacer exactamente lo que quiere, instala una ficción de debate y una ficción de acuerdo. Como si el consenso fuera solamente cumplir el trámite de que algo pasa por el Parlamento en lugar de abocarnos a una real deliberación y a ponernos de acuerdo definitivamente. Ustedes saben que hacer las cosas desentendiéndose del resultado, solamente atento a las reglas y prestando atención únicamente a las formalidades, tiene un nombre, ¿sí? Es el trabajo reglamento, es un tipo de protesta, es un tipo de huelga, y este proyecto se parece un poco a una democracia y federalismo a reglamento. Parece cumplir con formas, pero cuando uno hurga un poco en el contenido, falta. Y yo creo, como decía la miembro informante, que podemos volver al trabajo colectivo y a dar mejores respuestas frente a las cosas. Y voy a dar algunos ejemplos claros de por qué llamo esto democracia o federalismo a reglamento, más allá de problemas específicos, ¿no? Cuando vemos cuál es la parametrización, faltan los testeos, ¿sí? Hay testeos en distintas proporciones en distintos lugares, la carga es distinta en distintos lugares. En Alemania se toma un promedio de 7 días, quiere decir que tenemos datos más certeros. Acá son promedios móviles de 14 días contra los 14 días antes. Es mucha distancia entre lo que está pasando hoy y lo que esos datos van a revelar. Entonces, más allá de esos problemas, quiero abordar algunas cuestiones que muestran que es un enojo y que es la ficción de hacer de cuenta que estamos dialogando o debatiendo. El contenido, en primer lugar, es muy parecido al DNU, ¿sí? Tanto que hasta tiene una fecha de entrada en vigencia. El proyecto de ley tiene una fecha de entrada en vigencia que es el 22 de mayo, quiere decir que ya nos dice a nosotros cuándo lo tenemos que debatir. Tenemos una semana acá y un poquito más en diputados porque el proyecto tiene una fecha de entrada en vigencia. Nos dice cuándo lo vamos a aprobar. Segundo, hay un párrafo que dice, se invita al Poder Legislativo Nacional a adoptar medidas similares a la presente. ¿Cómo? ¿Nos invitamos a nosotros mismos? Nosotros somos el Poder Legislativo. Eso está copiado de un DNU. Se reserva el derecho a decidir cuándo termina la delegación que nosotros mismos le damos. Ahora se corrigió, pero trataba a los gobernadores, nada menos que a los gobernadores, como delegados del gobierno nacional. Y va en contra del federalismo de concertación que tanto nuestra Constitución como la Corte Suprema en sus fallos ha consagrado. ¿Sí? De hecho, el fallo, no voy a abundar en leerlo, pero el fallo deja claro que, a pesar de que hay competencias concurrentes, la competencia primaria en materia de salud y educación es de las provincias.
Y el fallo y el texto de Maqueda y Rosati, uno nombrado por el kirchnerismo y otro que fue ministro del kirchnerismo, dicen que el contenido del decreto, aun si tuviera un trámite parlamentario y fuera ley, es inconstitucional. Delega a las provincias potestades que las provincias ya tienen y llamativamente delega a los gobernadores facultades que nosotros no podemos delegarle, porque en todo caso les delegará cada una de las legislativos provinciales. Tanto es el enojo en este proyecto de ley que otra vez la educación tiene un artículo separado, porque era el foco del conflicto. La educación tiene un artículo separado. Y a pesar de que hubo un expositor que dijo se puede resolver si se hace al revés, que la norma es la presencialidad y si hay un problema, concurrentemente entre el gobernador y el gobierno nacional pueden decidir restringir las clases. Pero en lugar de eso, eliminaron todo eso. El tema de consulta, no consulta, hasta los propios expositores de ustedes dijeron que el tema de la consulta no estaba bien desde el punto de vista constitucional. Por eso algunos de nosotros decíamos, cambiémoslo por en conformidad con. No se quiso. De hecho, hasta se eliminó la consulta de esos textos. Y voy a leer una cosa que dijo frente a una pregunta de nuestro presidente de Interbloque, Vilma Ibarra. Dijo, previa consulta, no es acuerdo. Se está recogiendo aquello que se menciona también en el fallo de la Corte Suprema. Lo que se establece es precisamente mencionar esa vocación de escucharnos y de poder acordar. No se requiere acuerdo, no se requiere conformidad, porque si no, no las adoptaría el gobierno nacional. Entonces, es evidente que en el modo, en el estado de ánimo de cómo debatimos esto, a pesar de las declamaciones, no hay ánimo de volver a acordar, de volver a discutir colectivamente cómo dar mejores soluciones a esta enorme crisis que estamos atravesando. Y creo que deberíamos inspirarnos en la Semana de Mayo. Se habló de autonomía, podemos homenajear ese espíritu y recuperar la autonomía, que es hacerse cargo colectivamente del presente y del futuro, hacernos cargos nosotros. Ya termino, presidente. Describí al principio la gravedad de todo lo que vino ocurriendo en la Argentina y yo creo que estamos realmente a tiempo de abandonar este estado de ánimo. Nosotros con otro tema dimos un paso ayer, que es decir que presenten, que inicien el tratamiento del pliego del procurador, que nosotros vamos a dar los 2/3 para que pueda ser aprobado, para poder dedicarnos a las cosas que corresponden. Y hoy podemos bajar un cambio también con este tema. Y estoy convencido, absolutamente convencido, de que en la gravedad que tiene la pandemia, si el presidente vuelve a convocar, vuelve a dialogar, vuelve a consultar, todos y cada uno de los gobernadores van a acompañar las medidas que hacen falta en la Argentina, pero para eso tenemos que cambiar el estado de ánimo e incorporarnos nosotros también a ese diálogo para mejorarnos colectivamente. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador.